Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludo cordialmente a todos. Mi nombre soy la hermana Silvia, discípula de Jesús, Silvia Tejeda, discípula de Jesús. Y bueno, en estos días que estamos en esta semana tan grandiosa, esta semana santa, esta semana, como le llamamos, esta semana mayor, porque es la mayor dentro de todas las semanas, dentro de la Iglesia Católica, porque celebramos el misterio pascual, que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el hecho salvífico más grande en nuestra Iglesia Católica, ¿no? Entonces estamos en una semana muy bonita, muy importante, de mucha espiritualidad. Espero que sea una semana de mucho acercamiento con Dios y no una semana solamente de tomar vacaciones y de irnos a pasear. No, es una semana para entrar en este misterio tan grande de nuestra salvación. Entonces, vamos a tener estos 3 días, algunas charlas que nos pueden ayudar a entrar en este misterio maravilloso, en este misterio pascual. Y cuando decimos misterio no quiere decir que no se puede entender, sino más bien meternos en la profundidad de nuestra salvación. Entonces, si le parece a usted bien, vamos a iniciar estas 3 reflexiones, y antes de iniciar, pues yo les voy a pedir que hagamos una oración para que el Señor Dios nos bendiga, nos haga experimentar su presencia, su auxilio, y que el Espíritu Santo nos asista, nos dé la sabiduría y los dones que necesitamos para entender y vivir esta palabra de Dios, esta enseñanza. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre de los cielos, Padre de bondad y misericordia, te damos muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas, en nuestros hogares. Te damos gracias por tu inmenso amor. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu entrega, por tu entrega de amor, tu morir en la cruz por cada uno de nosotros, por tu inmenso amor. Y le pedimos al Espíritu Santo que en esta mañana, en esta tarde, Él nos bendiga, que nos asista con su presencia, que el Espíritu Santo venga y nos haga entender, comprender, pero sobre todo vivir conforme a la palabra de Dios. Ven Espíritu Santo, ven fuente de la sabiduría, ven Padre de los pobres, ven luz de los corazones. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. María, trono de la eterna sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estos 3 días vamos a estar meditando sobre algo muy importante, que es acerca de la cruz. Y me refiero a la cruz, no me refiero a la cruz de Cristo. Bueno, sí vamos a hablar de la cruz de Cristo, pero me refiero al sufrimiento, y vamos a concluir viendo el gran sufrimiento de Cristo, que fue por amor. Y bueno, este primer día vamos a meternos un poco en la palabra de Dios, a sumergirnos así rapidito. Si viéramos todos los textos que hablan del sufrimiento en la palabra de Dios, pues no terminaríamos, ¿no? Pero vamos a dar un pequeño bosquejo, pequeñísimo bosquejo, una pincelada, y vamos a recorrer todo el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento para ver lo que significa, para ver realmente lo que significa en la palabra de Dios la palabra sufrimiento, ¿no? Porque a veces podemos quedarnos con esa palabra de sufrimiento viéndola desde una mirada masoquista, una mirada superficial, a una mirada diferente a lo que se refiere en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esta primera charla vamos a meternos, como les digo, en la palabra de Dios, y la divido en 2 partes. Vamos a ver primero, en la primera parte, lo que dice en el Antiguo Testamento. Vamos a ver 8 pasajes, 8 acontecimientos, 8 escenas, le llamaría yo, 8 escenas donde vemos el sufrimiento, donde podemos entender mejor lo que es el sufrimiento. Y luego en la segunda parte vamos a ver otra vez otras 8 escenas, pero ya en el Nuevo Testamento, de manera especial enfocado a la vida de Jesucristo. Entonces, pues vamos a empezar. Hay un elemento que, a manera de introducción, hay un elemento que no podemos negar, ¿no?
y es lo que hace más duro el sufrimiento para nosotros los creyentes, ¿no? Es sentir que Dios se queda como callado. Cuando nosotros sufrimos, hemos tenido la experiencia de que Dios no nos escucha, de que Dios está callado. Incluso el Salmo número 10 en el versículo 1 dice así, mire: ¿por qué, Señor, te quedas lejos? ¿Por qué te escondes a la hora de la angustia? El orgullo del malvado acosa al desdichado, queda preso en la trampa que le ha urdido. Este texto de la palabra de Dios dice: ¿por qué, Señor, te quedas lejos? Cuando nos toca sufrir, cuando estamos sufriendo, y especialmente ahorita en estos momentos constatamos, cualquiera de ustedes, incluso pueden escribirlo en los comentarios, pero cualquiera de ustedes va a decir: pues yo he padecido en este tiempo de pandemia, de manera, algún amigo se me ha muerto, o algún familiar, o por la contingencia nos hemos quedado sin trabajo, nos hemos quedado sin dinero. Hemos sufrido con nuestros hijos porque no salen, entonces están aquí deprimidos en la casa, tienen ansiedad, Entonces, ahorita estamos en una época de sufrimiento y a veces pensamos: ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios se queda callado? Y bueno, esta pregunta sale del corazón humano. El corazón humano, cuando está sometido al sufrimiento, especialmente el corazón creyente, por supuesto, porque yo no puedo imaginar cómo pasa el sufrimiento a un corazón que no es creyente. Si nosotros que somos creyentes, que creemos en Dios, que creemos que Dios nos acompaña, está con nosotros, padecemos y sufrimos y decimos: ¿dónde está, Señor? Imagínense alguien que no es creyente. Yo no me puedo imaginar, ¿no? Pero esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué hace que las criaturas, qué hace que nosotros nos haga sufrir? Porque una persona que no es creyente, ¿qué hace con su dolor? Solo lo mastica una vez y lo mastica otra vez y lo mastica otra vez, y ahí lo tiene así como revolviéndose. En cambio, nosotros tenemos la esperanza. Entonces, vamos a ver que el sufrimiento es una escuela, el sufrimiento nos enseña. El sufrimiento, y esto lo podemos constatar cuando, por ejemplo, usted tiene un problema, usted busca el consejo de los mayores, porque uno piensa, ellos ya vivieron, entonces hay que pedir consejo a ellos, porque seguramente ellos ya han pasado por esta situación y nos pueden ayudar. Entonces, el sufrimiento, y sobre todo el sufrimiento visto en la palabra de Dios, es una escuela. El sufrimiento nos enseña, es un proceso. Entonces, la Sagrada Escritura es un relato, una foto, una descripción, una lectura sobre nosotros. Y yo me hago esta pregunta, ¿verdad? ¿Preferirías que la Biblia no hablara de esa vida? A veces pensamos, bueno, es que la Biblia no debe de hablar de sufrimiento. ¿Y por qué no? La Biblia, claro que habla del sufrimiento, pero nos enseña cómo vivir el sufrimiento, cómo vivir nuestras cruces. Entonces, pues sin más, vamos a entrar al Antiguo Testamento. Esto era como una pequeña introducción. Decir que en la palabra de Dios nos enseña a cómo sufrir o a cómo estos sufrimientos verlos desde otra perspectiva. Entonces, vamos a entrar al Antiguo Testamento, si a usted le parece bien. Vamos a ver 8 escenas. Entonces, la primera que yo quiera que traigan a la mente, sería muy bueno que ustedes en un tiempo libre, sobre todo en esta semana que es la Semana Santa, que ustedes busquen un momento para buscar que ustedes tengan un momento para buscar esos textos bíblicos y leerlos, ¿no? Leerlos ahí de viva voz de la palabra de Dios. Por el tiempo yo no puedo leerlos todos los pasajes, pero usted en su casa sí puede hacerlo, buscarse un tiempito y buscar los textos y leerlos, ¿verdad? De ahí de la palabra de Dios. El primer texto es de la caída de la salida más bien del paraíso, no tanto la caída en el pecado, sino la salida del paraíso. Que este viene en el capítulo 3 del libro del Génesis. En este es darnos cuenta de que el pecado de nuestros primeros padres es donde por primera vez
se ve de lleno el tema del sufrimiento. Porque si nos vamos un poquito a la palabra de Dios, se ve todo un pasaje idílico donde Dios crea los seres vivientes, la luz, las estrellas, todos los animales, los presenta al hombre. El hombre lo pone en el jardín junto con su esposa Eva y están como en el paraíso. De repente viene todo este engaño en el capítulo 3 del Génesis, donde la serpiente engaña a la mujer le hace comer a su esposo, a Adán, y ahí viene todo el pecado, ¿no? Y viene la fractura donde dice, hay que sacarlo del paraíso, y es donde viene la sentencia, ¿no? No tanto la sentencia, sino la consecuencia del pecado, que es el trabajo para el varón. Propiamente vas a tener, antes tú estirabas la mano y podías agarrar todo el fruto, todos los frutos, pero ahora vas a tener que trabajar, va a ser duro, va a ser difícil. Y también a la mujer, ¿verdad? Tendrás a tus hijos con dolor. Ahí es donde viene el de este, ¿no? Y fieles a esto es, ¿por qué? ¿Por qué viene este sufrimiento? Más bien, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiso Dios que ellos salieran del paraíso? Se trata de un Dios que está lleno de rabia y que dice, ahora por haber hecho esto, se van. No, Dios es amor y Dios no nos trata así, ¿no? Se trata de un Dios que está desencajado, en coraje, ¿no? Que busca una revancha, ¿no? Pues ustedes, yo les dije que no hicieran esto, entonces ahora van a hacer esto, ¿no? ¿Verdad? No, claro que no. Claro que no. Dice, algunos pueden ver esta escena como un Dios que dice, pues vas a pelear conmigo, pues entonces vamos a pelear. Vamos a pelear, tú y yo. Por supuesto, pero por supuesto no hay comparación entre Dios y el hombre. Y por eso muchas personas sienten que esta escena del paraíso es el comienzo de una larga de un Dios castigador. Vemos como un Dios, en esta escena vemos que Dios los castiga sacándolos del paraíso. Pero no es así. Pero claro que no es así. Es aquí donde tenemos que empezar a resolver algunos malentendidos, ¿no? La salida del paraíso solo se comprende correctamente si hacemos un paralelo. Vamos haciendo un paralelo, ¿no? Entre lo que Dios... Mire, es que es un paralelo entre aquello que Dios le dice a la serpiente y lo que Dios le dice al hombre, o a la mujer, o sea, al hombre y a la mujer, ¿no? Por ejemplo, cuando ellos cometen el pecado, Dios les pregunta, Dios les hace una pregunta. La pregunta que le hace al hombre es, ¿dónde estás? ¿Para qué usted hace una pregunta? Pues para que se me conteste. Obvio, ¿no? Si yo estoy haciendo una pregunta, quiero que el otro me conteste. Entonces se abre como el diálogo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, Dios, al preguntar, incluso le pregunta a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Abre el diálogo. Abre, como la pregunta es como un despertar la conciencia. Es como la pregunta es como para crear un diálogo, para que entren, sean conscientes de lo que acaban de hacer, sean conscientes de lo que se ha provocado. Entonces el sufrimiento para nada es una condena, sino más bien Dios quiere hacerlos entrar en conciencia. En cambio, el diálogo que se hace con la serpiente es totalmente diferente. Con la serpiente dice, por lo que has hecho, maldita serás, y te vas a arrastrar, y esto, y eso, y eso, y esto. O sea, con la serpiente que representa al enemigo, Dios lo reprenda, que representa al enemigo, que representa la astucia del enemigo, al enemigo no entra en diálogo, no le pregunta, ¿y por qué hiciste eso? No, él condena. Incluso lo que le dice a la serpiente, pondré enemistad entre tu linaje y el linaje de ella. Yo pregunto aquí, ¿no? Si hacemos un examen meticuloso, ¿de parte de quién se puso Dios? ¿De la serpiente o del hombre?
Y obvio que del hombre, porque la serpiente ya estaba condenada, el diablo ya estaba condenado. Él está condenado por su decisión de separarse del paraíso, de separarse de Dios y de no adorarlo. Mas sin embargo al hombre le da esa gran oportunidad de ver este sufrimiento como una oportunidad de aprender. Entonces, es una buena pregunta, ¿verdad? Porque Dios quiere que el hombre tome conciencia de lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque se da el diálogo, ¿verdad? O sea, no los aniquila, no quedan aniquilados, no destruye, no dice, bueno, ya eché todo a perder, no dice Dios, ya eché todo a perder y se deshace de Adán y de Eva y vuelve a empezar, no quedan aniquilados, al contrario, ¿verdad? La bendición de multiplicarse y dominar la tierra no queda interrumpida. El hombre sigue dominando y sigue multiplicándose. Entonces, hay que ver esto, ¿no? Entonces, dice, pondré enemistad. Entonces, el sufrimiento que tuvieron de parir a Eva, que le dice, tú vas a dar a luz con mucho dolor, tú vas a tener que trabajar la tierra. Entonces, este sufrimiento, el sufrimiento en sí no es el fin. Porque a veces podemos quedarnos, uy, qué malo Dios, ya les hizo sufrir. No, el sufrimiento es una ruta, es el comienzo de un camino que tendrá su culminación en la cruz de Cristo. Ese es el camino. Porque más allá de la cruz nos llevará a algo mejor que el paraíso, que es la gloria de Dios. O sea, aquí se prepara un camino no de sufrimiento, sino de aprender en el sufrimiento hasta llegar a la cruz de Cristo y ganarnos el paraíso. No, ganarnos el cielo, no el paraíso. Yo estoy equivocándome. Ganar el cielo. La cruz de Cristo nos trajo el cielo. O sea, que nos deja en la cruz de Cristo nos deja en muchas mejor condición que en el paraíso. Porque en el paraíso pues teníamos lo terrenal, ¿verdad? Pero con la cruz de Cristo nosotros somos hechos hijos de Dios. Somos de la familia de Dios. Entonces, el sufrimiento en esta primera escena, el sufrimiento no es en sí el fin último, sino es un medio para. Entonces, aquí ya empieza nuestro caminar, ¿no? Entonces, a veces nos quedamos solamente en que sufrimos, pero no. Hay que ir más allá, hay que como levantarse un poquito más, hay que elevarse un poquito más. La segunda escena, la primera es la salida del paraíso. La segunda escena abarca casi todo el libro del Éxodo, donde se narra el tiempo que vivimos, el tiempo que vivieron los israelitas en Egipto, que vivieron esclavos del faraón. Aquí se aparece una época terrible, pero terrible, mucho dolor y de mucho sufrimiento, ¿no? Porque eran esclavos. Pero si recordamos un poco cuando Moisés, porque recordemos que Dios llama a Moisés y Moisés no está en Egipto. Moisés está en el desierto. Desde allá lo llama y ve a liberar. Entonces Moisés no conocía todo el sufrimiento que estaban viviendo. Sí conocía, porque él no sufrió, porque él estuvo en la casa del faraón, ¿verdad? Sino más bien, toda esta esclavitud, Dios llama y dice, él vio el sufrimiento. Antes de que Moisés viera el sufrimiento, Dios ya lo había visto. Y ahí nos deja otra gran enseñanza. A lo mejor el sufrimiento que tú estás viendo en tu hijo, Dios ya lo había visto. Dios ya tenía presente ese sufrimiento. Entonces, recordemos que cuando Moisés Dios los libera por medio de Moisés y están en el desierto, los israelitas se acuerdan y le reclaman muchas veces a Moisés, ¿no es cierto? Le dicen, bueno, ¿y por qué nos trajiste a morir aquí en este desierto, allá
en Egipto teníamos nuestras ollas de carne, nuestras ollas de... anhelaban las cebollas y los ajos de Egipto. Allá sí estábamos bien. Pero la verdad es que en Egipto no estaban nada bien. Más bien era un sufrimiento como anestesiado, como dopados, como drogados. Era un sufrimiento drogado. ¿Por qué? Porque el faraón les daba carnita, pero por otro lado los tenía esclavos. Era como un sufrimiento, bueno, hombre, sí, son esclavos, pero aquí tienen su carnita, hombre, entreténganse. Por otro lado les daba carnita, sí, aquí tienen su cebollita, su ese, y por otro lado mataba todo niño varón que nazca, lo echan al río Nilo. Entonces, era un sufrimiento. A lo mejor ellos le reclaman a Moisés en el desierto, porque ellos tenían un sufrimiento que estaban como drogados. Eran esclavos felices, por así decirlo. Eran esclavos, sí, porque eran esclavos. Eran esclavos. Entonces, esclavos felices, esclavos drogados, esclavos dopados, esclavos, el faraón decía, hay que hacer unos esclavos útiles, porque me sirven a mí. El faraón se hacía servir, pero ellos no lo veían, ¿verdad? Y muchas veces así estamos, incluso en el mundo actual. En nuestro mundo a veces así estamos, somos esclavos, pero estamos dopados. Estamos como anestesiados, como que no vemos, pero somos esclavos. No es verdadera respuesta al sufrimiento lo que da el faraón, o sea, lo que les daba el faraón de la carne, de las cebollas, de los sacos, no es la verdadera respuesta a su sufrimiento. No. Lo que sé es que muchas de nuestras vidas, en vez de ser auténticas soluciones, nos dan toneladas de placer. Por ejemplo, ¿no? La pornografía. Nos dan toneladas de placer y sentimos mucho placer, pero esa no es la solución, ¿no? Y así, atontados, perdón por la expresión, así como que atontados por el placer, no nos damos cuenta cómo nos están explotando y cómo nos están usando. Entonces, fue un sufrimiento terrible, pero de terrible sufrimiento ellos como que querían solamente el placer. Es como cuando tú le das a un niño un dulce, ¿no? Y lo siente placentero, pero tú sabes que a la larga, si le das muchos dulces, le puedes provocar un daño terrible, ¿no? A ese niño. Igual pasaba en Egipto. Entonces ahí el Señor nos enseña, ¿no? Como que les hace dar otro pasito. No, es que eso no era lo correcto. Así no tiene que ver el sufrimiento. Y desgraciadamente hoy en día pasa mucho esto, ¿no? Nos pasa como en Egipto. Estamos sufriendo, estamos como adormilados, estamos como, discúlpenme la expresión, como atontados, ¿verdad? Y no vemos que nos están usando. La otra escena, la tercera escena, es el camino del desierto, ¿no? Recordemos que el desierto es terrible, ¿no? Incluso en el Salmo, le voy a leer el Salmo 95. Durante 40 años aquella generación me repugnó y dije, son un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Hay muchas rebeldías en el desierto, hay muchas rebeldías del pueblo de Dios, ¿no? Y hay mucho sufrimiento. Esto quiere decir que el desierto claramente fue un lugar de privaciones, y un lugar de dolor, y un lugar donde no se podía vivir, o sea, no se puede vivir en un desierto, ¿no? Por eso el desierto tenía un propósito, y aquí viene la lección que nos da Dios. Muchas veces el sufrimiento es lo que muestra la verdad del corazón. Yo no sé si le ha pasado a usted que cuando está pasando por una prueba o una crisis muy difícil, después de que sale de esa crisis, dice, ¿cómo aprendí yo de eso? Ahí se muestra en el desierto se mostró el verdadero, el sufrimiento
cuando llega el sufrimiento, aparecen muchas verdades allí en el sufrimiento. Recordemos, por ejemplo, un pasaje de la palabra de Dios del Nuevo Testamento, el hijo pródigo. Cuando él tenía dinero, todo era diversión, todo era placer, venían y, no dice que tenía mujeres, ¿verdad? Pero tenía placeres y todo eso se gastó. Pero cuando ya no tuvo nada, se acabaron los amigos. Y ahí se muestra, en el desierto se mostró el verdadero corazón de Israel, el que continuamente le estaba reclamando a Dios, ¿verdad? Entonces, el verdadero sufrimiento, el dolor, la soledad, la enfermedad y la privación son duras circunstancias. Y es allí donde vemos la realidad de nuestro corazón. Realmente, incluso yo me atrevo a decir, ¿no? En este tiempo que ha sido muy difícil para todos por esta pandemia, algunos han sufrido muchísimo en situaciones económicas, algunos han sufrido muchísimo por situaciones de trabajo, por comida, o se les ha muerto algún familiar, o incluso han tenido la enfermedad y han tenido que padecer mucho a lo mejor en un hospital. A lo mejor tú eres doctor o eres enfermera y tienes horarios que son totalmente absorbentes y no tienes tiempo para ver a tus hijos, para estar con tu familia. En este tiempo se han visto realmente los corazones, con todas esas cosas tan dramáticas, ¿no? Discúlpeme que haga un poquito de énfasis en esto, pero se ve realmente la intención del corazón. Hay quienes han salido y han dicho, yo voy a ayudar, y ponen un comedor y ayudan a la gente, y van y ayudan a los enfermos, y van y ayudan a los doctores, y hay otros que dicen, no, yo háganse, o incluso se han oído testimonios espantosos donde se agrede a doctores, a enfermeras que se suben al transporte público, ¿no? Aquí en el sufrimiento es donde se ve de verdad lo que hay en el corazón. Entonces, eso nos deja una gran lección. Cuando tú estás en el sufrimiento, puedes saber lo que realmente está en tu corazón. Bueno, vamos con la cuarta escena. Es la época de los jueces, ¿no? Cuando hay muchos jueces, cuando llegan los israelitas a la tierra prometida, hay dos narraciones. Cuando llegan los israelitas a la tierra prometida, dice que Josué repartió, veamos, él se murió, él no entró a la tierra prometida, y Josué, que fue el sucesor de Moisés, él reparte y dice, a ver, aquí se van a quedar tal tribu, aquí está otra tribu, y él reparte, y se ve así como algo muy idílico. Pero hay otra narración de los jueces. Los jueces eran caudillos que surgían para liberar al pueblo de Israel. Venía un pueblo extranjero, los dominaban, los hacían sufrir, entonces el pueblo clamaba, el Señor mandaba un juez, los liberaba, y entonces obedecían la palabra de Dios, decían, sí, nos arrepentimos, obedecían la palabra de Dios, y después de un tiempo se olvidaban de Dios, caían en idolatría, venía un pueblo, los oprimía. Es como algo cíclico, ¿no? En esta época podemos ver lo que le llama un predicador la rueda del corazón humano. Te voy a explicar. Nos sentimos bien, entonces alabamos a Dios, lo bendecimos, pero después caemos en pecado, nos olvidamos de Él. Entonces viene como el sufrimiento, como el castigo, la pena del pecado. Entonces nos arrepentimos, volvemos a Dios, nos sentimos bien, después otra vez, así. Es como la rueda, ¿no? Las muchas idolatrías de los israelitas y las numerosas incursiones opresivas del pueblo, de los pueblos extranjeros, ¿no? Ese es como algo cíclico. Es la rueda, es una rueda porque se repite, ¿no? Cuando nos va mal, volvemos a Dios. Cuando volvemos a Dios, nos va bien. Cuando nos va bien, nos olvidamos de Dios. Pues nos olvidamos de Dios, nos va mal. Y cuando nos va mal, volvemos a Dios. ¿Ve? Es como un ciclo. Es una gran lección que nos da el libro de Jueces. Y en cierto sentido nos muestra por qué es tan peligroso enamorarse solamente de la prosperidad. Estar así como que embelecido solamente en los dulces, en los premios, de que todo nos vaya bien. Con mucha facilidad lo que sucede es que cuando todo nos va bien, le damos la espalda a Dios.
Eso es terrible, ¿no? Entonces es importante, espero que no me malinterpreten, pero a veces es importante el sufrimiento. ¿Por qué? Porque nos hace volver a Dios. Cuando nos va bien, generalmente nos olvidamos de Dios. Cuando tú estás lleno de salud, cuando tus hijos están cerca, cuando tus hijos son obedientes, cuando tu matrimonio es pleno, cuando no hay ninguna tribulación, ninguna dificultad, tú dices, pues estamos bien. Y dejas de ir a misa, dejas de rezar el rosario, porque dices, no, es que estamos bien. Y cuando viene una enfermedad, una tribulación, mis hijos se están perdiendo, entonces volvemos a rezar. Y ahí nos damos cuenta, ay, cuánto necesitábamos a Dios. Y yo creo que este tiempo de pandemia es lo que ha hecho, espero, en muchos de nosotros es lo que ha hecho, es un volvernos a Dios. ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Cómo le estoy respondiendo a Dios? ¿Verdad? ¿Cómo le estoy respondiendo a Dios? Muchos estaban muy, muy cómodos, ¿no? Y bueno, luego la quinta escena, viene la época de los reyes. Esto es como ir en la historia de la salvación. El tiempo de los reyes. Aquí aparece la gran fragilidad de esta institución que fue tan importante en el Antiguo Testamento. Hablamos de la fragilidad de los reyes para referirnos a qué. Muchas veces el corazón del rey era inestable. Es decir, permanecía fiel a Dios. No se quedaba realmente con Dios. Más bien, lo que el libro o los libros, esto viene en los libros de Samuel, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, ¿verdad? Finalmente, o sea, se veía, ¿no? Se veía que como decimos en México, que el rey se rajaba, ¿no? Ya se rajó. Y otra vez instituían otro rey y otro rey y otro rey. Este es un dato muy importante, es decir, muchos de los reyes se agrietaban en su fe. Empezaban muy bien, pero después se agrietaban en su fe. Iban y hacían alianzas con los pueblos hostiles. Decían, bueno, no, Dios como que se tarda en responder, entonces como que le daban una ayudadita a Dios y se aliaban con algún rey. Decía, bueno, ok, yo te voy a ayudar, pero tú tienes que adorar a cierto ídolo. Entonces se agrietaba la fe, ¿ya? Se resquebrajaba la fe. Y a veces así pasa. En nuestros días a veces así pasa, y yo creo que nos está pasando. Abaratamos nuestra fe. Nos rajamos, ¿no? Cuando ya la vemos cerquita, nos rajamos. Cuando ya vemos cerca el dolor, la enfermedad. No sé si ha pasado, ¿verdad? Que muchos, cuando empezó todo esto de la pandemia y cuando empezó la confinación y todo eso, decían, es un invento, eso no existe. Pero ya cuando se les murió un pariente cercano, dijeron, no, se me hace que sí es cierto. Y a veces vendemos nuestra fe, ¿no? Nuestra fe. Ese es un dato, eso es algo muy interesante, ¿no? Porque esa tendencia sigue en nuestra época, tratar de evitar la persecución, disimulando que yo no creo en Cristo, tratar de evitar el dolor, buscando una falsa diplomacia, ¿verdad? Que consiste básicamente en que yo rebajo las exigencias del Evangelio. Y vamos haciendo un Dios a nuestro estilo, a lo que nosotros queremos, como si fuera el supermercado. Usted va al supermercado y dice, yo necesito manzanas, y agarra manzanas. Están ahí los nopalitos, están ahí otras cosas, pues dice, no, eso yo no lo necesito, nomás agarro manzanas. Y a veces pensamos que el seguir a Cristo es así. A mí me conviene eso de ir nada más una vez a misa, pues eso agarro. Pero ya cuando me empiezan a decir, es que tienes que dejar tal pecado, tal vicio, eso no es para mí. Entonces como que vamos abaratando, ¿no? Entonces el sufrimiento hace eso, que nosotros nos demos cuenta cómo está nuestra fe. Si tenemos una fe cierta, tenemos una fe fuerte, una fe firme, si estamos sobre roca, estamos construyendo sobre arena. La sexta escena es el destierro, ¿no? Cuando viene ya el destierro,
que llevan a los israelitas a Babilonia. Todo esto viene sobre todo lean Baruch, el profeta Baruch, capítulo 2 y 3. Podemos leer también en el Antiguo Testamento todo esto del destierro en la segunda crónica, en el libro segundo de las crónicas, ¿verdad? Entonces, en la liturgia de las horas hay un texto muy importante, dice: es bueno esperar en silencio la salvación de Dios, es bueno esperar en silencio la salvación de Dios. El destierro fue algo espantoso, porque destruyeron todo un país. Para poner un ejemplo de lo que pasó en el destierro, podemos asemejarlo ahorita, en nuestra época actual, a lo que pasó en el Medio Oriente con la guerra en Irak, que vinieron estos que destruyeron toda una ciudad y muchos tuvieron que huir. Lo que veíamos en las noticias, ¿no? Que había muchas balsas que traían un montón de inmigrantes porque estaban huyendo de la guerra, porque fue una desolación, destruyeron totalmente aquel país, casi hasta el exterminio, ¿no? Así fue el destierro. El destierro fue destruir todo. Es decir, aquí tenemos que preguntarnos, ¿cómo es que hemos llegado a esto? ¿Verdad? Es decir, el tiempo del destierro es el tiempo en el que el pueblo de Dios aprende, en medio del sufrimiento, aprende a recapacitar, aprende a examinarse, a dejar de echar culpas afuera y a reconocer lo propio. Porque es muy fácil decir, es que me está pasando, yo estoy sufriendo mucho porque si el Señor no me hubiera dado a este marido que yo tengo, o a esta mujer que yo tengo, o si el Señor no me hubiera dado a estos hijos que yo tengo, y empezamos a echar culpas hacia afuera. Pero la verdad es que el destierro hizo recapacitar mucho al pueblo de Israel, diciendo, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho mal? ¿En qué momento nos hemos alejado de Dios? Que estamos padeciendo esto. Entonces el sufrimiento, se fija, es una escuela, nos hace recapacitar, nos hace entrar dentro de nosotros mismos. Se fijan, qué valioso es el sufrimiento, la cruz. Entonces el sufrimiento no es porque Dios es malo y pues hicimos cosas malas y nos tiene que castigar, no. El sufrimiento es una escuela, un aprendizaje. Número 7, la segunda escena, la séptima escena que vamos a ver en el Antiguo Testamento, es ese retorno del destierro, ¿no? En este retorno fue muy difícil, ¿verdad? Podemos leerlo esto en el libro de Nehemías, de Esdras, pero sobre todo en el de Nehemías, que fue muy difícil porque muchos se acostumbraron al destierro. Muchos se acostumbraron y dijeron, bueno, pues ya Dios nos olvidó, hicieron su familia ya en el destierro. Y cuando Nehemías convocó para regresar, muchos dijeron, mira Nehemías, nosotros no nos interesa y vete, tú regresa. Entonces ese sufrimiento, en vez de hacerlos crecer, hacerlos entrar en sí mismos, los hizo demasiado egoístas. Aquí viene como ese dicho, ¿no? Aquí sálvese el que pueda. Que cada quien se rasque con sus uñas. Mira Nehemías, si tú quieres ir allá y construir y todo, anda, vete. Que Dios te sálvese quien pueda. Yo ya estoy acá con los caldeos, ya tengo mi mujercita, mis hijos, allá, ve tú. ¿Verdad? Sálvese quien pueda. Es la tentación del naufragio, ¿no? Porque el destierro hasta cierto punto fue un naufragio de la fe y de la esperanza de Judá. Tenemos que preguntarnos qué pasa en nuestros corazones cuando sufrimos. A veces nos ensimismamos. Yo creo que lo hemos visto mucho en esta época de sufrimiento, de pandemia, donde se nos invita a que, mira, por favor, ayuden a su vecino, ayuden al que está ahí cerca. Y muchos de nosotros lo que hacemos es enfrascarnos y decir, no, mi familia está bien, allá tu problema. ¿Ya? Y a veces te llegan a la puerta, a lo mejor te tocan pidiéndote algún taco, alguna ofrenda, y tú dices, no, yo tengo que ahorrar porque si se enferma mi esposa o si se enferma mis hijos, no, váyase de aquí. No, nos volvemos egoístas. O al revés,
nos volvemos totalmente generosos. Se ha hecho esto me ha sorprendido, ¿no? He leído una encuesta que me pareció bastante interesante, ¿no? En esta época de COVID, los más afectados han sido los adultos mayores. Pero aunado a eso, quien ha sido más generoso, quienes han sido más generosos en tiempo, en recursos, en presencia, han sido los adultos mayores. Me dejó impresionada, ¿no? ¿Cómo el sufrimiento te puede hacer que tú salgas de ti mismo? Si tú lo quieres. O el sufrimiento puede ensimismarte y decir, no, yo estoy sufriendo, a mí que me atiendan, a mí que me traigan, a mí que me hagan. No. O el sufrimiento puede hacer que tú salgas de ti mismo. Y la octava escena es como cierra el Antiguo Testamento, ¿no? Hay una palabra, los anahuim, o los pobres de Yahvé. Los pobres de Yahvé son aquellos que aprendieron la sana confianza en Dios. Los pobres de Yahvé son los que se mantuvieron fieles a la alianza, los que están desterrados y todo eso, pero siguen amando, siguen sirviendo a Dios. Entonces, el Antiguo Testamento cierra con una gran esperanza. Los anahuim, los pobres de Yahvé. El resto fiel, dice la palabra de Dios. Esto lo podemos leer en los profetas, especialmente en los últimos profetas, ¿no? Dice una gran lección en el Antiguo Testamento. Estos pobres de Yahvé nos dejan una gran lección. Serás sabio si aprendes de todos tus sufrimientos. De todos tus sufrimientos, si pones tu confianza en aquel que permanece. Estos pobres de Yahvé, o estos anahuim, ¿verdad? Así se le llamaba, anahuim es la palabra más correcta. Estos pobres de Yahvé son los que tenían puesta su confianza en Dios. Entonces aquí viene también una gran lección para nosotros. ¿Tú en quién tienes puesta la confianza? En tiempos de sufrimiento, ¿en quién has puesto tu confianza? ¿En tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en tu dinero, en tu trabajo, en tus fuerzas, en tu energía, en tu salud? ¿O has puesto tu confianza en Dios? Esa es otra gran enseñanza que nos dejan los pobres de Yahvé, ¿no? El sufrir pasa, dice Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús dice así: el sufrir pasa, el haber sufrido queda. Quédate con el que queda. Quédate con el que permanece. Quédate con el Señor. El sufrir pasa. El haber sufrido pasa. Quédate con el que permanece. El sufrimiento ahorita lo tenemos y después va a pasar. Pero el que nunca pasa, el que siempre es permanente, es Dios. Entonces dice Santa Teresa, quédate, ¿no? Quédate. Así se despide el Antiguo Testamento. Se queda así como que está el resto fiel. Y del resto fiel va a salir el resto fiel. Así se queda el Antiguo Testamento. Así cierra el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Así cierra el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a ver rápidamente en el Nuevo Testamento 8 escenas, especialmente, sobre todo referentes a la persona de nuestro Señor Jesucristo. La primera escena es la pobreza de Nazaret. Recordemos que cuando María y San José, la Virgen María y San José van a presentar al niño, presentan 2 pichones. Era la ofrenda de los pobres. Entonces María y José eran extremadamente pobres, con todo lo que conlleva, ¿no? Marginación, con todo lo que conlleva, incertidumbres. Nazaret era un hogar pobre, con las carencias, con las incertidumbres, con las exclusiones que suele tener la pobreza. Con todo eso, Jesús nació en una casa, en una familia pobre. Incluso se nos viene a la mente ese texto de Isaías: varón de dolores, acostumbrado al sufrimiento, acostumbrado a sufrimientos, ¿no? Entonces, ahí empieza Jesús, este sufrimiento. Se fijan que
El mismo Jesús sufre. Esto ya nos debe de dejar una gran lección, ¿no? Si Él siendo Dios, si Él siendo todopoderoso, vino y se hizo como nosotros, es porque nos quiere enseñar algo, ¿verdad? Y luego la segunda escena es el desierto que pasó Jesús, perdón, es las tentaciones que pasó Jesús en el desierto. El desierto. A mí me llama mucho la atención porque en el desierto recordemos que fue el momento duro, crítico, pero Jesús con su ida al desierto en estas tentaciones que fue durísimo, ¿no? 40, un ayuno larguísimo, un ayuno durísimo, ¿no? Y encima en el desierto y encima está siendo tentado por el demonio. Y sin embargo Dios redime el desierto, redime el sufrimiento, le da otro sentido al sufrimiento, rescata el sufrimiento, o sea, como que no veas el sufrimiento nada más así, sino que lo redime. Jesús lo rescata el sufrimiento, ¿no? Dice San Agustín, ¿te fijas en que Cristo fue tentado? ¿Y no te fijas en que Cristo venció la tentación? Es una gran lección, una lección hermosa. ¿Qué significa? Que el sufrimiento de Cristo ya es una semilla de esperanza. Este sufrimiento en el desierto es una semilla de esperanza que nos enseña que sí es posible la fidelidad, no como en el pueblo de Israel. Entonces, este pasar de Jesús en el desierto nos enseña que sí es posible la fidelidad a Dios. La tercera escena que vamos a ver en el Nuevo Testamento es los destinatarios de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas nos dejan una gran enseñanza, incluso Jesús las pronuncia en el Sermón de la Montaña, ¿no? Bienaventurados los que sufren, ¿verdad? Y hay que recordarlos porque aquí está presente las bienaventuranzas precisamente porque mencionan que son los que sufren, expresamente los perseguidos por causa de la justicia. Y aquí hay un llanto, ¿no? El llanto bienaventurado, el llanto gozoso de que sí estoy sufriendo, pero no pongo mi esperanza en eso. Es aquel del que sufre por ver lo que sucede también en el mundo. A veces muchos hermanos sufren, por ejemplo, la madre, un ejemplo muy palpable que a todos nos viene muy bien, el ejemplo de la Madre Teresa, ¿no? Que sufrió al ver a un pobre y ella vio esa necesidad tan grande, ese sufrimiento tan grande, que sufrió por no poder resolver esa situación. Entonces, a veces nosotros no tenemos por ejemplo, los que sufren porque se están aprobando leyes en contra de Dios, la ley del aborto, la ley de la eutanasia, son bienaventurados, ¿verdad? Cuando hay corrupción política, ¿no? Cuando hay corrupción en la economía, y que nosotros, incluso hay corrupción dentro, incluso de la iglesia, ¿no? Y que sufrimos, ¿verdad? Que sufrimos por eso. Entonces ya estamos siendo conectados a estas bienaventuranzas. La otra escena es la pérdida de su familia, de Jesús. Recordemos un texto de la palabra de Dios que dice que él estaba predicando, dice que llegaba a su familia porque dijeron, este ya se volvió loco. La incomprensión de la familia. Ahí podemos muchos de nosotros identificarnos con Jesús, ¿no? ¿Cuántos de nosotros por andar en los caminos del Señor o por andar sirviendo al Señor somos incomprendidos de nuestra familia y decimos, no, tú estás loca, tú nomás te la pasas allá en la iglesia o tú nomás estás allá, ¿verdad? Bueno, pues Jesús también pasó ese sufrimiento, ¿verdad? Dijeron, ese está loco, ¿no? ¿Verdad? Está loco. Él escuchó y cumplió la voluntad, Jesucristo escuchó y cumplió la voluntad de Dios. Incluso el mismo Jesucristo dice, todo aquel que escucha y cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana, mi familia, ¿verdad? ¿Quién es mi familia? Pero hay un dolor que está aquí y es el dolor que va a aparecer, lo vamos a mencionar, ¿verdad? Un poquito más adelante en Juan. Cuando Juan, en el Evangelio de Juan dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Pues nosotros, los suyos, los de la iglesia, no lo recibieron. También ahí Jesús sufre, ¿no?
A veces también nosotros pasamos por situaciones así, que no somos incomprendidos. Y bueno, Dios nos enseña allí, Jesús también nos enseña allí. La quinta escena, ya estamos sobre el ahí. La quinta escena son los dolores de la misión, cuando Jesús experimentó dolores, experimentó el combate, ¿no? El combate en la misión. Porque nos va a tocar padecer, ¿no? Muchos de nosotros pensamos que por andar siguiendo a Jesucristo o por estar ya en algún grupo o en estar rezando el rosario todos los días, pues ya todo va a ser miel sobre hojuelas, ¿y no? ¿No? Incluso el mismo Pedro, ¿no? El mismo Pedro decía, pues es incertidumbre, ¿y a mí qué me va a tocar? Yo que te ando siguiendo a ti, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Porque los apóstoles ciertamente sufrieron en la misión. Junto con Jesucristo, sufrieron en la misión las comidas inciertas, el no descansar a tiempo, incluso ustedes traen a la mente, dice que estaban durmiéndose ahí en el huerto de Getsemaní, ¿no? Porque ir y venir, en la exigencia de los enfermos, la exigencia de las multitudes, ese es un sufrimiento. ¿Hasta cuándo? Incluso Jesucristo se desesperó, ¿no? Y les dijo a los apóstoles, ¿hasta cuándo tengo que soportarlos? ¿Hasta cuándo tendré que sufrir? ¿Hasta cuándo? ¿No? La dureza de la misión, la dureza de trabajar con otros también. Porque yo me imagino que entre Pedro y Judas Iscariote, entre los apóstoles, pues había diferencias, había circunstancias difíciles, ¿no? Incluso recordemos aquellos dos apóstoles que iban discutiendo, ¿verdad? Y que llevan a la mamá, ¿verdad? Te pido que tengas a mi hijo, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, y los otros se enojaron, ¿no? También allí hay sufrimiento. Bueno, yo por la cuestión del tiempo les pido una disculpa. Vamos a dejar hasta aquí y mañana nos vamos a volver a encontrar y ahí vamos a terminar nos faltan otras 2 escenas del Nuevo Testamento y luego ya pasamos al siguiente tema, ¿no? Que también es muy interesante. ¿Cómo percibimos nosotros el sufrimiento? ¿Cómo lo enfrentamos, verdad? Y también eso nos va a dejar una grande enseñanza. Pues les agradezco mucho y les pido que terminemos con una breve oración. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra. Gracias porque tú haces de que el sufrimiento sea una escuela para nosotros. Tú haces que el sufrimiento sea un momento de aprender cómo se vive el sufrimiento, cómo tenemos que vivir en el sufrimiento, desde el sufrimiento. Te pedimos, Señor Jesús, que tú nos enseñes, abrimos nuestro corazón a tu enseñanza, abrimos nuestra mente a tu enseñanza, que podamos captar, que podamos aprender de ti, el varón de dolores. Virgen María, tú también fuiste una mujer que sufrió. Simeón te dijo esta profecía, que a ti misma una espada te atravesará el corazón. Virgen María, tú también fuiste una mujer que sufrió intensamente la muerte de Jesús, que sufrió en su vida, pero que fuiste fiel al plan de Dios, que fuiste fiel al amor de Dios, fiel a la entrega a Dios. Intercede, Virgen María, para que los sufrimientos que nosotros tenemos no nos alejen de Dios. Intercede, Virgen María, para que los sufrimientos que nosotros tenemos no nos separen del amor de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos cubrimos con la sangre preciosa de Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les agradezco mucho, que tengan muy buen día.